Hoy, en nuestra barra tecnológica, vamos a hablar de los llamados wearable, que en español podría traducirse como tecnología que se lleva puesta. Con esta definición seguro que muchos de ustedes ya saben a qué nos referimos. Son todos aquellos productos que incorporan microprocesadores y que utilizamos diariamente formando parte de nosotros. Estamos hablando de gafas, relojes, pulseras, anillos e incluso ropa inteligente que tienen como objetivo mejorar nuestra calidad de vida, cubriendo nuestras necesidades mientras realizamos nuestras actividades diarias. Hasta hace pocos años su evolución estaba más centrada en el mundo del deporte y la medicina. Pulsómetros para medir la frecuencia cardíaca mientras hacemos ejercicio, que calculan los metros recorridos y las calorías que consumimos. Unos datos que ahora se pueden almacenar y compartir inmediatamente. Con las gafas inteligentes podemos tomar fotos y grabar vídeos con alta definición mediante simples comandos de voz o descargar archivos, noticias, mapas de navegador. Con relojes, pulseras y anillos podemos abrir la puerta de casa, del coche, arrancar el motor, pagar en comercios. También pueden calcular cuánto tiempo duermes o medir parámetros de tu salud, como el azúcar, el colesterol, y transmitirlo inmediatamente a tu médico o a tu compañía de seguros. ¿Estamos preparados mental y sociológicamente para compartir toda esa información personal? En el mundo textil ya hay prendas infantiles, por ejemplo, que detectan si un bebé tiene fiebre y lo comunica a tu smartphone o tablet. O camisetas y vestidos con placas solares que pueden cargar la batería de tus dispositivos móviles. Cascos de bomberos o mineros que monitorizan temperaturas y niveles de oxígeno mientras están trabajando. No nos olvidamos que en todos ellos se puede llevar un GPS que nos tendrá localizados en todo momento. En fin, cientos de aplicaciones que cada día que pasa serán más y más. Muchos de ellos ya están en el mercado. ¿Formarán parte de las peticiones a Papá Noel o los Reyes Magos? ¿El futuro de esta tecnología, cada vez más avanzada y reducida a un tamaño mínimo, pasa por llevarla implantada en nuestro cuerpo? De todo esto, de lo que implica el uso de esta tecnología y de su futuro, hablamos hoy en nuestra barra con Enrique Dans. Enrique Dans, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Bienvenido a la barra. Muchas gracias. La barra tecnológica, ¿eh? Ahí estamos. Entiéndase bien. Bueno, pues ya nos lo contaba nuestro compañero Juan Antonio Manzano. La pregunta, una de las que lanzaba, es, estamos en la plena campaña ya de Navidad, de los regalos, pues esto de los wearables es un producto muy estacional, ¿no? O, bueno, no sé si muy estacional, pero que era en Navidad es buen momento. La electrónica de consumo en general tiene un pico brutal en la época de Navidades. O sea, casi todas las marcas se ponen las pilas para poder sacar productos en Navidad. Lo que pasa es que esta época de Navidad va a ser un poco extraña y ahora comentamos por qué. O sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Por un lado, todo el segmento este de wearables está sufriendo pues, muchísimos cambios. O sea, desde los primeros wearables, pues los dispositivos de control del ejercicio físico, de control de la actividad, etcétera. Fitbit fue la compañía, la primera que empezó a sacar productos hace ya bastantes años. Después entraron pues, Nike, Jawbone, un montón de ellas, ¿no? Hay un montón de ellas compitiendo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Traducción en castellano, vamos a hablar en... Porque luego siempre nos dicen, y es verdad, en español los wearables, ¿cómo los traducimos para que nos entendamos? Yo soy más partidario, no soy especialmente de anglicismos, aunque acabo dando más horas de clase en inglés que en español, pero tiendo a esperar a que el mercado llegue a un acuerdo con los términos. No intento imponer un término, o sea, es que es muy difícil. Cuando genéricamente se hablaba de todos los periféricos del ordenador, que eran desde la impresora al escáner, estos primeros periféricos que había, llamamos periféricos. Ahora, si hablas de periféricos, hablarías de cosas que están alrededor del ordenador, generalmente, aunque es muy interpretable, ¿no? Wearable, es que es muy difícil, porque vestible, tampoco es vestible, es tecnología que llevas encima, ¿no? Entonces, acabará el mercado encontrando... Tecnología que llevamos puesta, ¿vale? Ya nos estamos empezando a entender para los no iniciados, ¿no? Fundamentalmente, hablabas antes de Fitbit, la pulsera que pues, es capaz de medir los pasos que haces al día, las calorías que quemas, los pisos que subes, las escaleras que subes, y toda una corriente que estáis viendo ahí imágenes, que es la novedad, lo último de lo último, y hay toda una carrera por posicionar si viene en el mercado, que son los relojes inteligentes. Smartwatch, efectivamente. Los smartwatch. Bueno, Samsung
se ha lanzado muy rápido al mercado. Sí. Sony también lo ha intentado. Pero de momento, ¿con qué éxito? ¿Con qué grado de éxito? ¿Tú cómo lo evalúas? Es que es un mercado muy extraño. Por un lado tienes una difusión bastante elevada porque los dispositivos, los trackers estos, los controladores de ejercicio físico, pues hombre, tienen un efecto evidente. O sea, tú te lo pones y a partir de ese momento tienes muchos más datos sobre los que actuar. La sensación que tienes es que antes te ponías a dieta, o antes te dedicabas, decías voy a hacer más ejercicio, de repente tienes una sensación de control, de cuánto ejercicio haces, de cuánto comes, etcétera, etcétera, con lo cual la gente, realmente si estás convencido cuando te lo pones, los efectos son muy vistosos. Por supuesto no hacen magia, o sea, tú te pones el wearable de turno, el cacharrito de turno y no adelgazas por eso. O sea, ¿qué pasa? Que tienes que estar relativamente convencido y en torno a un tercio de los que se reciben son regalos. Entonces el regalo es una persona que se puede estar desde preocupándose por ti hasta llamándote gordo, cualquiera de las cosas, pero que realmente tú no has hecho una decisión internalizada, interna de ponerte eso, ¿no? En otros casos es curioso, en torno a casi un 10% ahora mismo en Estados Unidos son regalo de empresa. O sea, hay empresas que están regalando a sus trabajadores un wearable porque pretenden pues, promover el ejercicio físico y la vida saludable. Pero por otro lado, imagínate, ¿no? O sea, este cacharrito... Puede tener acceso a todos los datos. Claro, este cacharrito sabe cuánto ejercicio hago, pero también sabe qué tal duermo, si duermo mucho, si duermo poco. Y hay gente que facilitar esos datos a su empresa o tener la sensación, que en realidad no es así, que facilitas esos datos a la empresa, pues es, ¿no?, en privacidad. Pero parece el camino hacia el que vamos, ¿no? Desde Fitbit, que es lo primero que parece que aparece en el mercado, los relojes inteligentes, ya os recuerdo, las Google Glass es otro paso más porque será capaz de hacer muchas cosas y proporcionar muchos datos sobre lo que hacemos, lo que vemos, etcétera. Este parece un camino ya otra vez de no retorno, no parece que haya vuelta atrás. Si me preguntas cómo de sólida es la tendencia, es muy sólida. O sea, en este momento estamos todavía hablando de 1 de cada 10 norteamericanos por encima de 18 años que lo usan, pero parece una tendencia muy sólida. Pero sobre todo por la convergencia, lo que te decía antes de por qué es extraño este mercado, ¿no? Teóricamente sería uno de los productos de la estación de Navidades, pero vivimos una convergencia. Por un lado teníamos muchos dispositivos de este tipo, había distintos, tenías dispositivos que llevas encima en la ropa, por ejemplo, que son relativamente discretos. Hay incluso aplicaciones de móvil que pretenden sustituir a tal, pero claro, no se ven. Y tienes la pulsera, que la pulsera la exhibes más, ¿no? La llevas y es un poco, pues oye, aquí la llevo y fíjate, ¿no? La gente ve que tengo... estamos viviendo cómo los visibles se convierten casi en accesorios de moda y viven un poco del diseño, de tal, ¿no? Por otro lado, o sea, en detrimento de los que son más discretos, si quieres, y por otro lado una convergencia muy fuerte con los relojes, con el smartwatch. O sea, los smartwatches están empezando a adoptar muchas de las características de control del ejercicio físico que tenían los wearables. Y el mercado está expectante ante lo que haga, otra vez más, Apple. El mercado tiene cierta idea de que cuando Apple en su momento sacó el ordenador personal, cambió el mundo de los ordenadores personales, cuando sacó el iPod, cambió el mundo de los reproductores MP3, entonces todo el mundo espera a que Apple redefina el mundo de los... Ahora de repente, desde que Apple anunció el suyo, que no lo ha sacado, simplemente lo ha anunciado, ¿no? Lo ha preanunciado, con anuncios que son casi... Y el consumidor está todavía pensándose si se lanza la compra de un reloj o no, porque tiene la sensación o la intuición de que a lo mejor Apple mejora todo lo que hay en el mercado, que luego a lo mejor no es así. Pero esa es la expectativa creada, ¿no? Sí, la sensación que tienes es me voy a comprar un dispositivo para que luego llegue el de Apple y redefina cómo es esto o sea el más cool de todos, ¿no? Entonces, fíjate que también ha redefinido, es decir, desde que anuncian el suyo, todo reloj tiene que tener un control de pulso, tiene que tener el receptor, el monitor de pulso, ¿no? Y antes no lo tenían, ¿no? O sea, yo tengo uno de los primeros smartwatches populares, el Pebble. Este fue muy curioso porque el hecho de que este reloj saliese en un sitio de estos de crowdfunding, en Kickstarter, ¿no? Esta gente los emprendedores se fueron a pedir $150.000 a ese sitio y se juntaron con casi 11 millones de dólares. ¿Esto qué hizo? Demostrarle al mercado que había una demanda para smartwatches. Y a partir de ahí se lanzaron muchísimas otras empresas. Fue como un estudio de mercado, un focus group en plena luz. Y aquí nos abre otro melón, otra reflexión interesante. Lo hemos hablado aquí tú y yo alguna vez en la barra, que es la del Big Data, la de los datos. Porque hasta ahora teníamos... Bueno, pues un montón de mediciones sobre el comportamiento del consumidor en un montón de facetas distintas, ¿no? Ya nos asustaba cuando nos dijeron que eran capaces de saber en datos agregados qué páginas web visitábamos, cuáles eran nuestros gustos, etcétera. Pero es que ahora somos capaces con cualquiera de estos aparatitos, con el Fitbit, con el reloj, con bueno, cualquier otro, incluso
ya se habla de la incorporación física. Los embeddables. De algún elemento, como os acordáis de eso que parecía ciencia ficción, que era un teléfono incorporado. Bueno, pues esto ya se empieza también a hablar. Esto va a ser capaz de generar muchos más datos. Y esa es la cuestión. Y esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con esos datos, ¿no? O sea, Fitbit, por ejemplo, en las instalaciones corporativas, cuando Fitbit vende un contrato a una empresa dispositivos para sus trabajadores, una de las cosas que hace o que intenta hacer muchas veces es renegociar, por ejemplo, la tarifa de seguro médico corporativo. Si tú inviertes en salud de tus trabajadores y los tienes monitorizados, pues puedes conseguir una rebaja en ese tipo de gasto, ¿no? Claro, ¿quién maneja esos datos? ¿Quién los gestiona? Por ejemplo, una aplicación que mide mi ejercicio físico podría vender el acceso a mis datos a alguien que me quiere vender cualquier cosa, porque cuando vuelvo de hacer ejercicio mis endorfinas están a tope y soy mucho más proclive a comprar algo, ¿no? Pues estoy eufórico ahí, con un cierto grado de euforia, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones muy curiosas ahí. Y en esto sale Apple y dice, no, nosotros nunca comerciaremos con datos, nosotros vendemos dispositivos, no comerciamos con datos, ¿no? Se está distanciando del resto, pretendiendo establecer una cierta distancia, ¿no? Entonces hay muchos elementos aquí en un sector que, como ves... ¿Y por qué se produce siempre este choque entre, por un lado, el miedo? La gente, los ciudadanos se manifiestan con miedo ante este gran hermano, ¿no? Que parece que ya hay cualquier dispositivo es capaz de grabar vídeo, grabar audio en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y al mismo tiempo tenemos esta atracción enorme por cualquiera de estos aparatos que nos conecta permanentemente con las redes. Hay como un contraste entre las dos sensaciones que todos manifestamos. El miedo al gran hermano, pero al mismo tiempo la atracción a sentirnos conectados. El miedo al gran hermano es muy de boquilla, en realidad. O sea, es algo que... O sea, si tú te fijas, tú hablas con un usuario, con cualquier usuario de Google. Google es un poco la empresa que todo... O Facebook, ¿no? O sea, Google, de hecho, todos los datos que Google tiene de ti los podrías ver en una página. Te puedes ir al panel de control de Google y puedes ver todos los datos que tiene de ti e ir borrándolos uno a uno, si quieres, o todos a la vez, ¿no? Facebook no. Facebook tiene un montón de datos y tú no sabes cuáles son. Es muy difícil consultarlo o llegar a un... Tú le preguntas a la gente, oye, fíjate lo que sabrá Facebook o Google de ti. Y dice, sí, pero lo sigo usando, ¿no? O sea, en realidad no desarrollamos una cierta impresión de, hombre, esto se autocontrolará. O sea, no pueden hacer locuras ni barbaridades con esos datos, porque si los hicieran lo dejaríamos de usar. Se sabría y lo dejaríamos de usar, ¿no? Entonces tenemos una cierta sensación de que se va a controlar a sí mismo, ¿no? En realidad hay investigadores de seguridad que dicen que gran parte del control al que estamos sometidos, por ejemplo, por los gobiernos, es por nuestra propia tendencia a ser descuidados. Por el uso escasamente, con escasas precauciones que hacemos de todas esas herramientas. Curioso. Uno siempre aprende con Enrique Dans. Enrique, vamos a un momento a la redacción a ver en qué estamos trabajando, qué prepara el equipo del canal 24 Horas. Moisés Rodríguez. Moisés, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué trabajamos? A primera hora de la noche conocíamos que el juez ha dictado prisión provisional y sin fianza para los 3 detenidos por la supuesta muerte del autor del hincha Francisco Javier Romero, el hincha del Deportivo de A Coruña. Se trata de un joven de 21 años de Alcobendas y 2 vecinos de Parla, supuestos autores de esta muerte. Los otros 31 detenidos, que también han declarado ante el juez, han sido puestos en libertad con cargos por riña tumultuaria y desórdenes públicos. Entre otras noticias del día, también destacaremos que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han cerrado hoy el Consejo Europeo con un impulso al plan de inversiones propuesto por la Comunidad Europea y reiterando su preocupación por la situación en Ucrania, así como en la frontera oriental europea. También aquí en casa destacaremos la noticia de la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, por motivos personales. Y por último, en deportes, muy rápidamente, destacaremos o veremos los goles de la jornada copera, sin resultados sorpresas, aunque ha habido goles y algún partido así como un poquito con apuros para equipos de primera. Por cierto, habrá derbi Real Madrid-Atlético de Madrid, ya que el Atlético de Madrid se ha clasificado y se enfrentará al Real Madrid. Bueno, pues ya hay un partido bien interesante. Moisés, te vemos durante la noche. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a resolver el reto de la jornada. Antes lo recordamos. Es este.
Willy Brandt. Willy Brandt era la respuesta. Willy Brandt hubiera cumplido hoy 101 años. Fue canciller de la República Federal de Alemania entre los años 69 y 74 y se le considera uno de los políticos europeos más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Esa es la respuesta al reto de la noche. Pepe Herbás, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice la prensa de mañana? ¿Qué cuentan los periódicos? Pues sobre todo se centran en tratar de comprender qué es eso de las razones personales para la dimisión del fiscal. La gran mayoría de los periódicos dan otras explicaciones, por lo que vamos a ver no ha cuajado muy bien esta idea. Y las noticias van tan deprisa que incluso ya algún medio nos da el nombre del sustituta en este caso. ¿Ah, sí? La primera edición de la portada decía: se perfila la del diario La Razón con fotografía del fiscal general. Habla de Consuelo Madrigal sustituirá a Torres Dulce como fiscal general. La fiscal de sala, coordinadora de menores, ocuparía su cargo después de Navidad. Torres Dulce tomó la decisión de dimitir el pasado fin de semana. El gobierno niega que haya habido presiones o desacuerdos. También destaca muchísimo esta otra información a la que le dedica incluso el editorial. Insólito escrito del Supremo contra el ministro del Interior por criticar la excarcelación de etarras. Y el editorial lo titula «Los jueces son criticables». Recoge asimismo estas otras informaciones. El bloqueo se traslada al Congreso. Los republicanos frenarán el pacto Obama-Castro. Y el forense dice que el pequeño Nicolás no es consciente de su ideación delirante. El diario El Mundo lleva de apertura la información de que la dimisión del fiscal general golpea la credibilidad de Rajoy. Torres Dulce se marcha para evitar presiones en un año electoral marcado por importantes procesos. Toda la oposición resalta su independencia. La querella contra Mas, último conflicto con Moncloa. También recoge en un destacado que la Sala Segunda del Tribunal Supremo reclama al ESMES que frene las intromisiones del Gobierno. Con fotografía de Alfonso Guerra, este titular o este pie de foto. Al último artífice de la transición. Recoge destacado en el faldón que los exdirigentes de CiU, Alavedra y Prenafeta se embolsaron 21 millones. Ruz sienta en el banquillo a la Guardia Pretoriana de Pujol por sus cuentas en paraísos fiscales. Recoge asimismo estas otras informaciones: ofensiva de los republicanos para boicotear el pacto entre Obama y Castro. La diplomacia triangular del Papa Francisco es un artículo de Navarro Valls. Y España logra la financiación más barata de su historia, se refiere a la última colocación del Tesoro de hoy. ABC, con fotografía de Torres Dulce, dice que se va sin esperar a que los jueces imputen a Mas. A pocos días de que se reúna el Tribunal Supremo de Justicia catalán, la falta de sintonía con el Gobierno culmina con su marcha. En el faldón habla de que los republicanos exigen cambios en Cuba para respaldar a Obama. División entre la disidencia en Miami, mientras que los opositores creen que Raúl Castro no abrirá su régimen. El diario El Periódico es justamente con Cuba con lo que abre información, a lo que dedica también una fotografía. El desbloqueo de Cuba cierra una era en la política mundial. El cambio en la isla caribeña será difícil tras 50 años de odio a Estados Unidos. La segunda información, muy destacada, con grafía espectacular, habla de la trama de Pretoria. Se embolsó 28 millones. El juez propone sentar en el banquillo a Prenafeta, Alavedra y Muñoz por cohecho. Los ingresos por comisiones fueron blanqueados en varios paraísos fiscales. También recoge con una pequeña fotografía del fiscal este titular: el fiscal general tira la toalla, y añade estas otras informaciones: crecen las ofertas de empleos falsos para parados. Núñez pasará las Navidades fuera de la cárcel. El País abre con el fiscal general dimite tras un prolongado acoso del Gobierno. Torres Dulce deja su cargo entre dudas por la decisión del Tribunal Superior de Cataluña sobre la admisión de la querella contra Mas. Con una fotografía de un autobús en La Habana, habla de consecuencias de un cambio histórico.
Por una parte, desde La Habana dice que los cubanos creen ver el inicio de un giro mayor. Desde Miami, confusión y escasas protestas entre el exilio. Y desde Washington titula que la oposición de los dos partidos en el Congreso. También lleva a la columna de salida estas otras informaciones. El Supremo denuncia presiones por la liberación de etarras y Hollywood se subleva contra la autocensura de Sony por el miedo a los hackers. Finalmente, el diario La Vanguardia abre con el fiscal general, del que dice que el portazo del fiscal del Estado agrava la crisis institucional. Torres Dulce, hombre de Gallardón, dimite por sus choques con el gobierno. Los desencuentros van desde el caso Bárcenas hasta el 9N. Fotografía de Castro con los espías liberados y habla en el pie de foto del canje. Recoge asimismo que el juez envía a juicio a la Vedra y Prenafeta por el caso Pretoria. Y de Cuba dice que Obama y Castro se aprestan a reforzar sus relaciones. Finalmente, con fotografía de Putin, dice que la Unión Europea aprieta las tuercas a un Putin en apuros. Veo que le llama la atención un titular a Enrique, del País, el de Sony. ¿Puede repetirlo un momento, Pepe? Hollywood se subleva contra la autocensura de Sony por el miedo a los hackers. Un tema muy interesante, de hecho dedico a él mañana mi columna de expansión, porque si te fijas qué ocurre, ¿no? O sea, han conseguido, los hackers en principio han conseguido aparentemente su propósito, que no se estrene una película que no les gusta, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora vamos a dejar de estrenar todas las películas que a alguien no le gusten, ¿no? Porque resulte que tienen capacidad para influir. Bueno, sí tienen capacidad para atacar a una compañía y robarle datos, pero para atentar en salas de cine, pues hombre, es muy dudoso. Sin embargo, por ser razonablemente creíble, pues se deja de hacer, ¿no? ¿Qué te parece que sería lo mejor que puede hacer Sony para contrarrestar esta no me has llegado a responder. ¿Tú lo has intentado en la columna de mañana? Efectivamente. ¿Qué pasa si saca la película online? Claro, fíjate, es Sony. Sony es quien más ha despotricado contra el cine en la red y, oh Dios mío, y me piratean y esto y lo otro. Pero ¿y si Sony pusiese la película online? Porque claro, tú no te arriesgas cuando ves una película online como te arriesgas presuntamente cuando vas a una sala de cine. Sería la forma de contrarrestar y de demostrarle a los hackers que, oye, pues no querías que saliese, ahora tiene más repercusión. Rentabilizaría la película porque hay un lío enorme montado en torno al tema y habría cierto morbo por verla, y si le pone un precio razonablemente bajo, disuadiría a los que se la quieren bajar de otros sitios, ¿no? Fíjate qué curioso, ¿no? Qué contrasentido, ¿no? Bueno, pues esa es la propuesta que deja en el aire y mañana escrita en periódico, en Expansión, Enrique Dans. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo acaba, nunca mejor dicho, me permite la expresión, esta película. Enrique Dans, buenas noches. Pepe Herbás, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. El próximo 4 de enero comienza una nueva edición del Rally Dakar, una prueba que podremos ver como cada año aquí en Televisión Española, en Teledeporte. El piloto español Nani Roma va a defender su título de campeón de coches y esta mañana varios periodistas de esta casa, Jesús Álvarez, Lourdes García Campos, Mónica López, hemos experimentado lo que se siente a toda velocidad dentro de un Mini como el que conduce Nani Roma. Así que con estas imágenes les dejamos en el día de hoy. Mañana no es una amenaza. Volvemos. Buenas noches.